pero es momento de hablar, de ponernos un poco más serios y de hablar con Sergio Chousa, el economista. Estamos en comunicación con él, que tiene el gusto de atendernos. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días para vos y todo tu equipo. Muchas gracias por estos minutos acá con el Mirador. Bueno, imposible o inevitable no comenzar la primera pregunta de una entrevista que pone el foco en la economía con el movimiento que está teniendo el dólar en las últimas jornadas. ¿Qué se espera para hoy, Sergio? ¿Qué estás viendo? Ujú. Sí, se aceleró la dinámica de dolarización de carteras, que es típica del patrón de ahorro de los argentinos, pero mucho más en años impares, años electorales, en los meses previos a la contienda electoral, donde muchos agentes económicos toman decisiones precautorias, empresas, fondos de inversión prefieren tener liquidez y en vez de estar invertidos en activos de riesgo, y esa liquidez lógicamente es en dólares. A ver, el gobierno sabía que eso se iba a dar, como pasa, como ocurre siempre en Argentina. Yo creo que ahí hubo un problema de timing en la elección de cómo distribuir la oferta de dólares en la economía. Se concentró mucho con el anticipo de rebaja de derechos de exportación, de retenciones en los meses de mayo, junio y el remanente en julio, pero se dejó entonces descuidado el último bimestre previo a las elecciones, agosto y septiembre, y ahí me parece que, bueno, se van a expresar esas tensiones por la vía del precio, porque hoy tenemos mal que mal oferta y demanda en el mercado, y hasta que no toque el techo de la banda, el gobierno no puede salir a intervenir vendiendo dólares como para contener las presiones alcistas. Entonces, era un fenómeno esperable, pero me parece que hubo ahí un problema en la decisión del timing de cómo concentrar la oferta de agrodólares. Cuanto más se acerque el tipo de cambio a este techo de la banda de los 1.400 pesos por cada dólar oficial, ¿se preocupa el gobierno o es algo que, bueno, no sé, me imagino que en el quinto piso de economía, donde está Toto Caputo, dice, bueno, esto podría pasar, ahora que se está acercando a los 1.400, toquemos estos botones de la botonera de economía y sigamos para adelante, o es una preocupación real de que no lo puedan controlar? Eh, a ver, que esto podía pasar, creo que en la misma definición del sistema de bandas cambiarias ya estaba implícito, porque no fue arbitraria la definición de las bandas cambiarias entre 1000 y 1400 divergentes de a 1% mensual. Que claro, hoy ya el techo de la banda ya está en 1450, ya no es 1400. Claro. A fin de este año va a estar en 1510. Pero fue una definición tanto del piso como también del techo en niveles muy bajos. De hecho, la paridad cambiaria entre el peso y el dólar llegó a tocar 1400 hace un año atrás. En julio valía esto. Y en el medio tuvimos casi 50% de inflación entre julio 2024, julio 2025. Entonces, bueno, hubo una definición política del gobierno nacional de no romper con este esquema de apreciación, como decimos en economía, de atraso cambiario de una Argentina ridículamente cara en dólares y un mundo que nos resulta barato. Porque, bueno, las mieles del dólar barato son muy jugosas, ¿no? Son muy tentadoras para cualquier gobierno, pero para este en particular fue buena parte de lo que le permitió comprar esa estabilidad financiera, cierta estabilidad de precios y la tranquilidad en segmentos medios a altos que valoran positivamente el dólar barato porque les permite tener consumos en el exterior a precios subsidiados. Sergio, ¿qué significa en este contexto económico que estás describiendo con el movimiento del tipo de cambio de los últimos días, que el gobierno elevó al 65% la tasa anual? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias tiene para la economía también? Es una de las alternativas que encuentran en el poco herramental que le queda al gobierno, porque como dijimos, no pueden intervenir vendiendo reservas para morigerar esas presiones alcistas. Entonces, la tasa de interés sí es un instrumento que tienen disponible. Lógicamente, una suba tan significativa, ustedes piensan que está bien,
son instrumentos de cortísimo plazo, ¿no? Con lo cual ese 65% no necesariamente es representativo de lo que debería pasar en un año, pero si yo hago una comparación simple entre el 65 de tasa contra la inflación esperada para los próximos 12 meses, hay una, hay una brecha, hay una diferencia de 40 puntos. O sea, una tasa de interés real descontada de la inflación de 40 puntos. No se consigue, no en el mundo, sino en la historia mundial. Entonces, bueno, responde lógicamente a un momento de tensión, un momento en el cual priorizan preservar el equilibrio financiero. Y para la economía real, lógicamente es devastador, ¿no? Porque te incrementa el costo del crédito, crédito que hoy ya se está viendo menguado por el efecto de la recesión. Hay muchas dudas sobre si la demanda, sobre todo de bienes de consumo durables, va a seguir pujando o se va a empezar a aplacar. Entonces, que se encarezca aún más el crédito es bastante pernicioso. Después hay una última consecuencia que es sobre el presupuesto público, ¿no? Porque estos intereses al 65% anual se pagan, implica una tasa mensual del 4% y eso es más gasto público. ¿Eso es emisión también? Bueno, mientras se refinancie eso, no necesariamente es emisión. Lo que pasa es que el gobierno está emitiendo hoy por otra vía, que es la del dólar Dólar futuro, futuro, ¿no? claro. Vendiendo contratos por debajo del precio efectivo en el cual se terminan cotizando la divisa, y ahí sí tenés una fuente de emisión latente y espuria, y simplemente con fines de tratar de morigerar las presiones alcistas en el dólar. Recién mencionabas la economía real y cómo podría llegar a ser el impacto en los últimos días. A ver, no es que estaba sucediendo exactamente en los últimos días, porque podemos ir al año pasado con algunos lugares de despido y demás, pero sí es verdad que se aceleró en algunos lugares algunos despidos masivos, no en el sector público, sino por ejemplo, Asindar, por ejemplo, en la firma que fabrica las prendas de Adidas, Nike, y se me está pasando algún otro nombre. Algún conflicto también en Vaca Muerta que pareciera que responder por ahí algo muy sectorial, pero también ahí, por lo menos el sindicato está advirtiendo algunos despidos en otros sectores también, sobre todo en alguna provincia, como que hay distintos sectores donde empresas se están conociendo de a poco o cada vez más, mi sensación, o por lo menos como lo veo, con despidos numerosos. Este es uno de los efectos. Se espera que con esta tasa de interés, con este tipo de economía, la macro como está ahora, con esta foto, pueda llegar a incrementarse esto. Ujú. Bueno, en números, la dinámica del empleo registrado en la economía muestra 105.000 posiciones menos, empleos registrados, destruidos en el acumulado de gestión de Javier Milei. Lógicamente ahí tenés heterogeneidades, tenés un sector sobre todo industrial, y en parte el comercio que tuvo un muy mal desempeño, y nos llevó a compensar, sí, el flujo positivo sobre el segmento de eh, extracción de hidrocarburos, el segmento de minería, petróleo, gas, te diría, y algo del agro y el sector financiero. No llegaron a compensar. Entonces, hay heterogeneidades en el mundo de trabajo, hay mucho de reemplazo de empleo registrado formal, pleno de derechos, por prestación de servicios en plataformas, economías colaborativas. Entonces, además de lo cuantitativo, el mercado laboral muestra un deterioro respecto de la calidad del empleo. Y ahí, bueno, sobre los drivers, los factores dinamizadores, definitivamente el principal componente es la demanda, ¿no? Es muy difícil pensar que pueda surgir una oleada de inversiones en la economía real que traccionen la creación de puestos de trabajo si hay perspectivas en el corto y mediano plazo de que el consumo interno, la demanda doméstica va a estar aplacada, va a estar muy reducida por el efecto de la erosión del poder de compra de los salarios. Entonces, por eso es que es difícil plantearlo en estos términos, pero es probable que hayamos encontrado ya un techo, al menos temporario, al menos en lo que resta de este año, para los niveles de producción y de empleo de la gestión Milei.
Sergio, te llevo ahora a FMI, no sé si te suena, pero hoy se junta el directorio, hoy podría llegar a confirmar lo que el aspecto, el área técnica del fondo la semana pasada confirmó del nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares, pero de fondo está el tema de la acumulación o no que está haciendo el Banco Central de reservas. Seguramente el directorio apruebe este desembolso de 2.000 millones de dólares. No hay mucho margen como para que eso no suceda, pero ¿cómo estás viendo el acuerdo con el fondo y esta meta que se comprometió el gobierno argentino de la acumulación de las reservas? Sí, es muy probable que se apruebe, posiblemente con algún waiver, algún perdón parcial por ese objetivo cuantitativo que se incumplió y de forma significativa, ¿no? No es que quedó cerca, quedó evaluado al mes de junio, que es cuando se mide, a 6.500 millones de dólares de diferencia. También hay probabilidad de que se reformule esta dinámica cuantitativa de acumulación de reservas y se le baje la vara. Es algo que anticipó el ministro de Economía en su última intervención pública, en su última entrevista, y en estos días hay un rumor en el mercado de que posiblemente se flexibilice eso, se aliviane el recorrido que le exige el Fondo Monetario al gobierno para que acumule dólares. Y independientemente de esto, yo diría, a ver, vos tenés que sumar reservas en el Banco Central por una cuestión lógica precautoria de mostrar fortaleza en la hoja de balance de la institución monetaria. El hecho de que tenés vencimientos de deuda que son definitivamente muy agresivos, son significativos para los próximos años, y la forma de afrontar eso es por la vía de acumular dólares. Lo hacen todos los países del mundo. Hay países de la región que tienen hasta 30 puntos del PBI en reservas. Nosotros tenemos cero, porque todavía tenemos reservas netas negativas. Entonces, hace a la calidad y la fortaleza del estado de tu macroeconomía. Milei se preocupa mucho por los equilibrios en pesos, lo cual es importante, bienvenido sea, es sano tener un balance presupuestario ordenado, pero no hay que descuidar tampoco el frente de los dólares, ¿no? Donde tener el equilibrio en dólares, no tener un flujo negativo como tenemos actualmente por 2 puntos del PBI por año, también hace a la calidad de la economía eso. Sergio, la última, ¿hay en los próximos meses compromisos con el fondo? ¿Algo donde por ahí se tensione un poco el mercado porque hay algún compromiso que esté atravesando el gobierno con el acuerdo con el fondo? Bueno, a ver, sobre la dinámica de mercado en sí, los activos argentinos no vienen teniendo un desempeño positivo en este 2025. El índice de acciones líderes de Argentina, el S&P Merval, cae 22% en el acumulado del año. Es un contraste fuerte respecto de el rally, el furor que tuvo tanto 2024 como también 2023, que fueron años muy buenos. Y los bonos argentinos siguen cotizando con paridades en torno al 13%, o sea, niveles de riesgo país en la zona de los 700 puntos. Yo diría, el gobierno nacional apunta todos los cañones a despejar el ruido político, ¿no? Cuando habla de riesgo Cuca, se refiere a que Javier Milei se refiere a que, bueno, considera que el principal escollo atolladero que tiene la situación financiera en nuestro país es las dudas, la incertidumbre sobre el escenario electoral, y que con un buen resultado él podría remover esos obstáculos automáticamente. Yo sobre eso soy un poco escéptico, me parece que siempre hay obviamente un poco de expectativa sobre el devenir político, pero también hay algo de objetividad en las dudas que tiene el mercado sobre, de nuevo, la no acumulación de reservas, una paridad cambiaria forzada que no es natural de mercado, sino que hay un diseño de política económica dispuesto en pos de atrasar el tipo de cambio, dudas también sobre la sostenibilidad de las refinanciaciones de la deuda de corto plazo del Tesoro, que como hablábamos antes, paga tasas de interés muy altas y entonces es una carga de intereses significativa para el Estado Nacional. Entonces hay dudas por fuera del ruido político que
desde 2026 en adelante el gobierno va a tener que trabajar en despejar. Sergio, muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador. No, ustedes a disposición. Un abrazo grande. Pasaba entonces en la entrevista sobre economía el economista justamente Sergio Chousa.